Interfaz Servicios. Para la creación de servicios ingresamos desde el menú Crear de la sección principal, y luego damos clic en Servicios de la sección Productos y Servicios. En esta interfaz podrá insertar, modificar y eliminar datos si el usuario tiene el permiso. Un servicio es un conjunto de actividades que puede realizar una persona o varias para satisfacer la necesidad de quien lo adquiere, siendo inmaterial y personalizado. Un ejemplo de servicio es el mantenimiento de maquinaria pesada. El servicio creado en Sure puede ser usado en las diferentes interfaces como balance inicial, cotización, orden de compra, remisión, facturas de venta. La interfaz está compuesta por la barra de comandos, los datos básicos para la creación del servicio, y la sección Agregar subservicios en la parte inferior. Iniciaremos con la barra de comandos. Los iconos primero, anterior, siguiente y último, se habilitan cuando hay más de un registro creado. Estas opciones permiten desplazarnos en los registros. El campo Posición actual permite ver la ubicación del registro. El icono Agregar permite insertar o adicionar más registros. Este botón lo encontrará habilitado si el usuario posee el permiso de insertar. El icono Guardar permite proteger o asegurar el registro creado. Este botón lo encontrará habilitado si el usuario posee el permiso para modificar. El icono Editar permite hacer la edición en la interfaz actual. Este botón se habilita solo en el caso en que se tenga deshabilitada la opción de edición automática en la configuración del sistema. El icono Imprimir vista previa permite realizar dos acciones en lista desplegable así. La primera acción Imprimir vista previa permite ver un preliminar para impresión del registro actual. La segunda acción Exportar a PDF vista previa permite guardar un preliminar del registro actual en formato PDF. El icono Video Tutorial permite ver el video explicativo del uso de la interfaz actual. El icono Eliminar permite realizar la eliminación del registro actual, si el usuario tiene el permiso para eliminar. El icono Búsqueda permite ir a la interfaz de búsqueda de servicios. El icono Auditoría permite verificar que usuario creó, modificó o realizó alguna acción sobre esta interfaz. Se mostrará esta información solo si la opción se encuentra habilitada en permisos de auditoría. El icono Agregar alerta permite registrar alertas o recordatorios para el registro de la interfaz actual, recordatorios en fechas y horas específicas con observaciones y acciones a realizar para su notificación. En la sección Datos básicos para la creación de servicios observamos. El campo Fecha de creación indica la fecha de la creación del servicio. El campo Última modificación indica la última modificación realizada al servicio. El campo Código permite ingresar el código único del servicio. El campo IVA permite ingresar el porcentaje de IVA correspondiente al servicio. El campo Descripción permite ingresar la descripción o nombre del servicio. El recuadro de selección activo permite marcar o no el servicio para su operatividad. Marcar el recuadro permite la selección del servicio en los diferentes documentos del programa. Dejar el recuadro sin selección ocultará en los diferentes documentos este servicio. El recuadro de selección IVA incluido permite indicar si el valor del servicio tiene IVA incluido o no. Ejemplo. Si marcamos el recuadro y el valor del servicio es de 50,000 pesos, el sistema descontará el 19% de IVA para que la base sea 42,016 pesos. Si no se marca y el valor del servicio es de 50,000 pesos, el sistema tomará el 19% de IVA siendo la base 50,000 pesos. El campo Descripción DIAN permite seleccionar el grupo de servicios al que pertenece. El campo Contabilidad permite seleccionar la plantilla de contabilización del servicio. Tenemos tres botones. Primer botón, permite ingresar a la contabilidad seleccionada en el campo. Segundo botón, permite crear contabilidades y agregarlas a las que ya están previamente en el sistema. Tercer botón, permite visualizar la lista de las contabilidades creadas en el sistema. El campo Unidad de medida permite registrar la unidad de medida del servicio para control de venta. Tenemos dos botones. Primer botón, permite crear unidades de medida y agregarlas a las que ya están previamente en el sistema. Segundo botón, permite visualizar la lista de las unidades de medida creadas en sistema. En la opción Agrupación encontramos. Grupo 1, permite seleccionar la agrupación principal del servicio. Tenemos dos botones. Primer botón, permite crear agrupaciones principales y agregarlas a las que ya están previamente en el sistema.
Segundo botón, permite visualizar la lista de las agrupaciones principales creadas en el sistema. Grupo 2, permite seleccionar la agrupación secundaria del servicio. Tenemos dos botones. Primer botón, permite crear agrupaciones secundarias y agregarlas a las que ya están previamente en el sistema. Segundo botón, permite visualizar la lista de las agrupaciones secundarias creadas en el sistema. El campo tipo de clasificación del IVA permite seleccionar si el servicio es grabado o excluido de IVA. En la opción Producción encontramos. Grupo 1, permite seleccionar la agrupación de producción principal del servicio. Grupo 2, permite seleccionar la segunda agrupación de producción del servicio. El campo Observación permite ingresar información adicional del servicio. El campo Lista, Precio y Precio Extranjero, permite ingresar el precio de venta para los clientes en moneda local o extranjera en las listas de precios configuradas en sistema. En la sección Agregar subproductos o subservicios encontramos. El campo Facturar Kit permite seleccionar facturar por valor o por porcentaje. El campo Agregar subproductos permite seleccionar si la configuración pertenece a todos los documentos o documentos específicos configurados. Para la configuración por documentos se deben configurar en la interfaz Configuración Docs, campo Agregar subproductos. El campo Kit con serial por subproducto permite indicar si los subproductos llevan serial. El campo Ensamblado permite seleccionar la afectación al inventario, en el cual encontraremos tres configuraciones. 1. Afecta inventario servicio, permite la afectación al servicio principal. 2. Afecta inventario subservicio, permite la afectación a los subservicios configurados. 3. Afecta inventario servicio subservicio, permite la afectación del servicio principal y los subservicios configurados. El seleccionador de columnas permite ocultar o mostrar las columnas necesarias para la creación de los subservicios. La columna Inventario 2 permite ingresar los subservicios del kit. La columna Cantidad permite indicar la cantidad para la configuración del kit. La columna Unidad permite indicar la unidad de medida del servicio. La columna Valor unitario permite indicar el costo del servicio para el kit. La columna Valor porcentaje permite indicar el porcentaje correspondiente al valor del kit. La columna Ruta de inventario permite ingresar la ruta de producción. En la parte superior derecha encontramos la pestaña Movimientos especiales. Estos campos permiten agregar información adicional que el modelo de negocio requiera para el servicio. Puede agregar hasta 20 campos personalizando los nombres. Ejercicio de diligenciamiento. La fecha de creación la asignará el sistema automáticamente. En el campo Código único del servicio asignaremos 5721. En el campo IVA indicamos que el servicio aplica para IVA del 19%. En el campo Descripción colocamos el nombre del servicio, para el ejemplo será Servicio Mantenimiento. Seleccionamos Activo. En el campo Descripción DIAN indicamos Servicios de reparación y mantenimiento. En el campo Contabilidad la plantilla será 143501 Compra y ventas. En el campo Unidad de medida seleccionamos Unidad. En el campo Tipo de clasificación del IVA seleccionamos Grabado. En la sección Agrupación, en el grupo 1 daremos clic en el icono Más y agregamos. Código 1010. Descripción Local. Clic en OK. Seleccionamos de la lista desplegable Local, que es la agrupación que acabamos de crear. Donde encontremos esta opción nos permite crear de forma rápida un ítem sin salir de la pantalla de la interfaz actual. Al grupo 2 asignaremos Reparación. En la sección Producción, lo dejaremos vacío, ya que este servicio no corresponde a ser un proceso de producción. En el campo Observación, especificamos el servicio, mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos. En el campo Lista 1, en precio agregamos 30,000 pesos, en precio extranjero $10. En la sección Agregar subproductos o subservicios elegimos los documentos los cuales van a respetar la configuración realizada. En el campo Facturar Kit seleccionamos Por valor. En el campo Agregar subproductos seleccionamos Todos. En el campo Kit con serial por subproducto lo dejaremos inactivo. En el campo Ensamblado seleccionaremos que afecte servicio y subservicio, para identificar y controlar los servicios vendidos.
En la columna Inventario 2 ingresamos el subservicio 001, utensilios para el mantenimiento. En la columna Cantidad indicamos 1, ya que es la cantidad que utilizamos para realizar el servicio. En la columna Unidad de medida seleccionamos Unidad. En la columna Valor unitario indicamos que el valor representado de este subservicio dentro del servicio es de 10,000 pesos. En el lateral derecho encontraremos la opción de Movimientos especiales. Nos permite ingresar información adicional del servicio. Procedemos a dar clic en Especial 01 y nos permite modificar el nombre del campo. Ingresamos Catálogo. Clic en OK. En la información ingresamos Octubre. Procedemos a dar clic en Guardar. Clic en el icono Agregar, inserta o adiciona una ventana nueva de creación de servicios. Clic en el icono Imprimir vista previa, nos mostrará la impresión previa del servicio. Clic en el icono Impresora del menú superior e imprimir la información del servicio. Clic en el icono Exportar a PDF, guardamos la información actual del servicio en un formato PDF en la ubicación que desea en su computador. Clic en el icono Video tutorial, nos muestra el video explicativo de esta interfaz. Clic en el icono Eliminar, se mostrará un cuadro. ¿Está seguro que desea eliminar el registro? Clic en Sí, nos elimina el registro actual. Clic en el icono Búsquedas, nos lleva a la interfaz de búsquedas de servicios. Damos clic en la X, para cerrar la ventana. Clic en el icono Auditoría, observamos la apertura de una ventana. La columna Nombre Usuario, permite ver el usuario que realizó cambios. La columna Fecha, permite ver fecha y hora en que se realizaron los cambios. La columna Tipo de operación, permite ver la operación realizada como inserción, modificación o eliminación. Aquí podemos ver los campos principales de la interfaz. Damos clic en la X, para cerrar la ventana. Clic en el icono Agregar alerta, permite generar alertas de las tareas o recordatorios en el sistema. Procedemos a ingresar. Asunto, actualización de códigos de servicios mantenimiento. Ubicación, oficina principal. Fecha de inicio, dejaremos la predeterminada del sistema. Ingresamos la hora 7 a.m. Fecha fin, dejaremos la predeterminada del sistema. Ingresamos la hora fin 10 p.m. Repetir hasta 7 días después de la predeterminada. Repetir veces 5. Recuadro de selección recordatorio, seleccionamos un día antes de iniciar. Repetir cada un día. Descripción, actualización de códigos de servicios de mantenimiento. Clic en Guardar y cerrar. De esta forma se genera el recordatorio y aparecerá en el sistema cuando se cumplan los criterios que se seleccionaron. Así podemos observar la creación del servicio.